de series. Bien, hasta la clase anterior, ¿no es cierto?, habíamos analizado lo que eran las sucesiones tanto crecientes como sucesiones decrecientes. Entonces, cuando decíamos cómo analizábamos para ver si era una sucesión creciente, simplemente nosotros analizábamos, ¿no es cierto?, mediante los a sub n y el a sub n más 1, ¿sí? Entonces, teniendo, ¿no es cierto?, tanto a sub n como a sub n más 1, si nosotros decíamos, bueno, tenemos menor a sub n menor a sub n más 1, ¿no es cierto?, simplemente decíamos que era, ¿no es cierto?, creciente, ¿verdad? Pero esto era creciente, ¿no es cierto?, estrictamente creciente, ¿de acuerdo? Y si nosotros teníamos que a sub n era mayor a sub n más 1, hablábamos de decreciente o estrictamente decreciente. Ahora, si decíamos generalizando que sea creciente o decreciente, poníamos el menor o igual y el mayor o igual, ¿sí? Entonces, en esos casos teníamos tanto creciente como decreciente simplemente, ¿sí?, generalizando. Y a estas, ¿no es cierto?, a cualquiera de ellas la decíamos también llamada monótona, ¿sí? Ahora existían dos formas o dos maneras para analizar esto, ¿no es cierto? Obviamente íbamos a ver mediante los enésimos términos. Por lo tanto, la primera forma, ¿no es cierto?, era mediante análisis o determinación, ¿no es cierto?, del mayor o igual, del menor o igual, ¿no es cierto?, menor, mayor, no sé. Esto mediante un análisis simplemente en posición, a sub n más 1, realizando esta operación. Y segundo, mediante una derivación, ¿no es cierto?, utilizando lo que era la función equivalente a esa sucesión de análisis. No sé si están viendo tal vez el puntero de mi, ¿cómo es?, del lápiz, o simplemente se está apareciendo nada más las letras. Yo no le veo el puntero, ingeniero. No sé si No los se demás. ve, no se ve. No se ve, ingeniero. ¿Se puede entender así sin el puntero o es mejor cuando les pongo el puntero? Mejor con el puntero, ingeniero. De mi parte no hay diferencia, ingeniero. No hay mucha diferencia. Ok. Listo, hagamos algo. Vamos a ver. Bien. Entonces, ya tenemos, ¿no es cierto?, esto como resumen, ¿no es cierto?, hasta donde habíamos llegado la clase anterior. Bien, veamos ahora lo que son sucesiones acotadas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos las sucesiones, o cuando decimos que es acotada, es importante tener en cuenta de una sucesión
acotada por arriba, ¿sí? Y una sucesión acotada por abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo decimos nosotros que una sucesión es acotada por arriba? Cuando se cumple esto de aquí. Es decir, que no existe ningún valor, ningún número o ningún término que sea mayor a un m mayúsculo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros tomamos, ¿no es cierto? Se me ocurre, ¿no es cierto? La sucesión, a ver, pongámoslo así, a sub n. Y ponemos que la sucesión es a sub n igual a menos n. ¿Qué me indica? Recuerden ustedes que el n es mayor o igual a 1. Eso quiere decir entonces que la sucesión va a ser, ¿no es cierto? Menos 1, menos 2, menos 3, y así sucesivamente. ¿No es cierto? Ahora, si nosotros tenemos como sucesión esto de aquí, si nosotros decimos que m es igual a 0, ¿sí? Como se darán cuenta, no existe ningún término de la sucesión que sea mayor a este. ¿Sí? Entonces, en este caso, si nosotros lo vemos, ¿no es cierto? Esta sucesión es creciente o decreciente. 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 Y es estrictamente decreciente, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo me puedo dar cuenta que no va a existir ningún valor, ¿no es cierto?, que vaya a tomar, ¿no es cierto?, en los términos de la sucesión vayan a tomar un valor mayor o igual a 0. Por lo tanto, yo puedo decir fácilmente que este término, ¿no es cierto?, o el 0, hace que se cumpla esto. Pero alguien dirá, bueno, entonces, ¿por qué el menor igual? Porque también pueden hacer cumplir con esto. M puede ser menos 1. ¿Por qué? Porque el menos 1 también me asegura de que ningún término va a ser, ¿no es cierto?, mayor a este. Podrá ser este término igual, pero mayor no va a ser. Mayor a este, ningún término de aquí va a ser mayor a este de acá. ¿Sí? Y entonces con eso yo me aseguro que es simplemente una sucesión acotada por arriba. ¿De acuerdo? ¿Y qué? Disculpe, Sí. ¿y el m le escoge arbitrariamente? O sea, igual a 0 o solo son números enteros positivos. Normalmente se le toma, como ustedes se dieron cuenta, normalmente se le toma cuando es creciente o decreciente, dependiendo del valor, se lo toma 0. O si no, se puede tomar el primer término de la sucesión. ¿Sí? Ahora, justamente hay otra situación, y eso es bueno. Digamos que tenemos la sucesión así. ¿Sí? Viene otro término acá y viene otro término acá. Ahora, ¿qué pasa? De aquí comienza a hacer esto. ¿No es cierto? A ser decreciente, pero convergente. ¿Qué es lo que sucede? Digamos que este es 1, este es 2, este es 3, y acá tenemos 4. ¿Se acuerdan que la clase anterior, cuando estábamos analizando creciente o decreciente, nosotros podríamos saber específicamente, ¿no es cierto?, desde qué valor va, ¿no es cierto?, de n, va a ser decreciente o va a ser creciente. En este caso, en la relación que nosotros hacíamos, nos podíamos dar, ¿se acuerdan que por ahí nos salió hicimos el análisis, creo que era un valor de 1 menos logaritmo de algo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y entonces nos decía, ¿qué pasaba? Que con n mayores a tanto, creo que era con mayores iguales a 2, ¿sí?
nos decía que ahí sí comienza a ser decreciente o creciente, ¿no? Cualquiera de ellos. Digamos en este caso que sea para n mayores o iguales a 3, que comienza a ser decreciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Donde empieza a ser decreciente, este sería el máximo, este sería el m. Y por lo tanto, todos los otros valores van a ser siempre menores a este valor punta que tenemos aquí. ¿Sí? Y con eso ustedes ya tienen un valor máximo que ningún otro término va a ser mayor a este de aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto Sí, ustedes con la derivada es bastante sencillo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, eso es básicamente la parte cuando hablamos nosotros de sucesión acotada por arriba. Ahora, sucesión acotada por abajo. Aquí es por abajo, déjenme arreglar. No sé qué pasaba. Listo. Bien. Entonces, sucesión acotada por abajo. Cuando se cumple que a sub n siempre es, o los términos de la sucesión siempre son mayores o iguales a un m minúsculo. ¿Sí? Podemos hacerlo del ejemplo, en vez de menos n pongamos n. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a tener un 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Tomando este primer término, digamos que m sea igual a 1, no va a existir ningún término que sea menor a este de aquí, en esta sucesión. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que esta sucesión es acotada por abajo. ¿Sí? Ahora, para que sea una sucesión acotada, como está aquí, no solamente es necesario, para decir, la sucesión es acotada, no solamente se ve que sea o acotada por arriba o acotada por abajo, no. Es importante para decir que una sucesión realmente es acotada, que cumpla las dos, que sea acotada por arriba como acotada por abajo. Debe ser al mismo tiempo acotada por arriba como por abajo. Es decir, mantenerse en un intervalo definido. Y por lo tanto, para decir que esta sucesión o una sucesión es acotada, tendrá que m menor o igual a sub n menor o igual a m. Mantenerse en un intervalo. Y esto sí es sucesión acotada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver si, en este caso, ¿no es cierto? En el primer caso, cuando analizamos esta relación, yo les hice directamente, les dije, bueno, ustedes ya saben ver, ¿no es cierto?, cuándo es creciente, cómo analizar una sucesión, si es creciente o decreciente. Listo. Entonces, ese sería el primer paso para ver si es acotada por abajo o acotada por arriba. Digamos que ha sido acotada por arriba. ¿Qué tengo que hacer luego para saber si es acotada por abajo? Simplemente utilizamos lo que es el límite. ¿Por qué? Porque el límite hace que nosotros analicemos hacia dónde. Cuando n crece, cuando es bien grande. Acá nosotros analizamos
cuando vimos creciente o decreciente, ¿qué analizamos? Para un n pequeño, es decir, del un lado. Ahora vamos a ver qué pasa con el n hacia el infinito. ¿Sí? Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, ya vimos realmente que es acotada, ¿no es cierto?, por abajo. ¿Sí? Para ver si es acotada por arriba, tomamos el límite de n tendiendo al infinito de n. Pero esto de aquí ustedes conocen, ¿no es cierto?, que simplemente es infinito, es decir, divergente, ¿de acuerdo? Eso quiere decir entonces que para que sea acotada tanto por arriba como por abajo, primero debe cumplir, ¿no es cierto? Bueno, no necesariamente, no estoy diciendo siempre deberá ser o creciente o decreciente, no, no siempre. Existen algunas sucesiones que, por ejemplo, van a estar siempre alternándose, ¿sí? Y entonces no es necesariamente que debe ser creciente o decreciente, ¿de acuerdo? Pero es importante que esa sucesión sea convergente. Y en ese caso nosotros decimos que es acotada, ¿sí? Ahora bien, tenemos nosotros entonces el siguiente teorema, ¿sí? A este teorema se lo llama el teorema de existencia. ¿Por qué? Tenemos que toda sucesión acotada, es decir, ya me está diciendo que la sucesión es acotada, y también nos dice que es monótona. Primero, si ya sabemos que es acotada, ¿no es cierto? Este simplemente nos está indicando una situación o completando la situación. ¿Por qué? Porque yo les decía, puede que existan sucesiones que sí sean acotadas, ¿sí? Que siempre se encuentren en un intervalo entre -1 y 1. Es esto. ¿Está entre -1 y 1? Sí. Sí. Ahora, ¿este es convergente? No. No. No, porque el límite no existe, ¿no es cierto? No es convergente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Toda sucesión acotada, y ya lo tenemos, que esta sí es acotada, tenemos un mínimo y un máximo, ¿sí? Entonces tiene una cota o es acotada por arriba y es acotada por abajo, pero no es monótona. Es decir, no es creciente, tampoco es decreciente, y entonces, como se darán cuenta, esta de aquí no es convergente. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que también sea monótona, y en ese caso, si sé que es acotada y también sé que es monótona, entonces la sucesión es convergente. Ahora, aquí solo al saber que es acotada y que es monótona, no sabemos específicamente a qué valor de L tiende. Por eso simplemente se lo llama teorema de existencia, porque no se sabe a qué valor tiende la sucesión. No se sabe, pero nosotros sabemos los otros criterios, que es acotada y que es monótona. Entonces, claro, en ese caso es convergente. ¿De acuerdo? Ahora, digamos que tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto? Hagámoslo, a ver, digamos que tenemos a sub n, creo que algún momento ya les puse esto para no poner otra cosa. Pongamos n sobre n más 1. Parece que he venido utilizando, ¿no es cierto?, de ejemplo. ¿Sí? Entonces, primero, este de aquí, ¿qué podemos decir? Bueno, hagámoslo, simplemente verifiquemos de que sea creciente o decreciente, o veamos si es creciente o decreciente.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un n sobre n más 1. Acá tenemos un n más 1 sobre n más 2. ¿Sí? Entonces, acá nos quedaría un n al cuadrado más 2n. Obviamente así. Acá nos quedaría un n al cuadrado, ¿no es cierto? Más 2n y más 1. Esto, nos queda acá 0 y nos queda acá 1. ¿Sí? Entonces, 0 es menor a 1. ¿Qué quiere decir? Que se cumple esto de acá, que nosotros tenemos que a sub n es menor a sub n más 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Eso qué me indicaba? ¿Qué indicaba eso? Que es monótono. Monótono. ¿Y qué era? ¿Creciente o Creciente. decreciente esta relación? Creciente. Creciente. Listo. Eso quiere decir, miren, aquí no hubo ninguna restricción, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué decimos? Con n igual a 1, tenemos el valor, al decir que es creciente, ¿no es cierto? Ya tenemos un valor m minúscula. ¿Cuál es ese m minúscula? El primer término, es decir, un medio. Nuestra m minúscula es un medio. ¿Sí? Entonces, si quieren tomarlo un medio, no hay problema. Si quieren tomar el 0, no hay ningún otro problema. ¿Sí? Listo. Ya tenemos el m. Ahora, ¿qué necesitamos? Saber, ¿no es cierto? Ya tenemos acotado por abajo. Nos falta acotado por arriba. ¿Qué hacemos? El límite de n tendiendo al infinito de n sobre n más 1. ¿Qué es lo que va a suceder? Límite de n tendiendo al infinito de 1 sobre, lo pongamos aquí, n 1 más 1 sobre n, ¿no es cierto? Se simplifica, este tiende a 0, es decir, el límite ha sido 1. Y en este caso ya encontramos el m mayúsculo. Por lo tanto, sabemos que es monótona y sabemos que está acotada. Entonces, sabemos que va desde un medio, menor o igual, voy a poner igual porque también esto es menor a 1. ¿De acuerdo? Este sí es menor o igual y este es menor a 1. Entonces, se encuentra acotado y también es monótono. Es decir, es convergente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque ahí ya no sería menor o igual a 1. Porque nosotros estamos hablando de un límite. Y cuando nosotros utilizamos un límite es una tendencia. Es decir, ningún término, por más que yo lo haga n hacia el infinito, ningún término va a ser igual a 1. ¿Sí? Es la razón. Obviamente, con el límite ustedes saben que es convergente. ¿Sí? Obtienen el límite, ha sido sucesión convergente. Pero si ustedes tienen y se aseguran, o les dicen, la sucesión es acotada. Listo, ha sido acotada. Ahora reviso que sea, ¿no es cierto?, monótona. Si ustedes revisan que sea monótona, ya pueden decir que es convergente. ¿Sí? O a su vez, saben que es monótona y revisan que si es acotada, y si encuentran que es acotada, ya saben que es convergente. Es decir, al tener esto, al saber como punto inicial esto, no es necesario hacer esto, ¿no es cierto? Al tener como punto inicial esto, no es necesario hacer esto. Para eso les ayuda este teorema. Por eso es el teorema de la existencia. ¿De acuerdo? Listo. Eso en cuanto a sucesiones. Eso es todo de sucesiones. ¿De acuerdo? ¿Dudas sobre las sucesiones?
Ingeniero, yo tengo una consulta. Dígame. ¿Cómo sabía usted que empezó así, por ejemplo, el n igual a 1? ¿Perdón? O cuando después de que hizo, si es que para ver el signo, si es que era creciente o decreciente, si es que era mayor o menor, entonces le Ujú, puso n igual a 1. claro. Lo que pasa es que no hay ninguna restricción para decir que desde un tal n va a ser decreciente o desde un tal n va a ser creciente. Por ejemplo, veámosle, creo que era, si no estoy mal, ya era este de aquí, por ejemplo. Este de aquí, déjenme ver, ponerlo acá. Bien, ¿qué es lo que sucede? Bien, si nosotros tenemos a sub n igual a n sobre 2n, este me parece que es el que le hicimos la clase anterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos analizar aquí? Si quieren verlo, yo la clase anterior hice una situación bastante interesante. Por ejemplo, le puse n sobre 2n y le puse acá, ¿no es cierto? N más 1 sobre 2 n más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Acá tenemos 2n, 2, acá la n, y acá era 2 elevado a la n, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nos iba a quedar n más 1. Y aquí, ¿qué es lo que sucedió? ¿Sí? Y simplemente yo lo hice n, para facilidad hice esto. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Realmente, nosotros si analizamos como se debe, ¿no es cierto?, este punto, ¿sí? Teniendo este 2n y teniendo este n más 1 de esta manera, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Este n va a dividir a todo. 2n sobre n más 1 sobre n. ¿Qué es lo que realmente está, qué existe, qué restricción existe? Bueno, del n, ¿no es cierto? No va a ser igual a 0 y obviamente no tenemos n menores a, mayores a, menores a 0 ni iguales a 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá va a ser 1, acá va a ser 1 sobre n. ¿De acuerdo? ¿Sí? Miren esta relación que nosotros tenemos aquí. Ahora, aquí es importante tener en cuenta de que este sí, claro, si ponemos un 1 aquí, van a ser los dos igualitos, ¿no es cierto? Van a ser, este es igual a este. Pero solo por esto, yo puedo utilizar lo que es la derivada. Con la derivada ustedes tienen una mayor certeza de que para qué valores de n, ¿no es cierto?, van a ser creciente o decreciente. Vamos a verle mediante la derivada. Entonces yo tengo una función equivalente que sería x sobre 2x. Cuando derivamos esto de aquí, no recuerdo, debería ser 1, ¿no es cierto?, menos x logaritmo de 2, y el 2x se va a simplificar, entonces me queda 2 elevado a la x. Este de aquí siempre es positivo. Esto de aquí, ¿qué es lo que sucede? 1 menos x logaritmo de 2. ¿Esto es igual a qué? 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? X logaritmo de 2, esto es igual a 1. ¿Qué tenemos aquí? X es igual a 1 sobre logaritmo de 2. ¿Sí? Este es un 0.7069. Este es, ¿no es cierto? Bueno,
con el 1. 1 dividido para 0 y pico. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 1,44. 1.44. Ah, entonces sí es 1, como se darán cuenta. Pero existe un 1.44. ¿Qué quiere decir? Que exactamente con 1 no va a ser menor. ¿Sí? Con 1. Pero con 2, miren, si ustedes hacen con x mayor o igual a 2, ¿qué es lo que sucede aquí? Siempre es menor a 0. Hagan con 1, esto es mayor a 0. Eso quiere decir que ha hecho. Primer término ha estado por aquí. ¿Sí? El segundo término, ¿por dónde ha estado? Ya ha estado más acá arriba. Y para los siguientes, ¿qué ha hecho? Ha hecho esto. Entonces, este de aquí, ahora sería entonces ya el m, para nosotros sería con 2. El 2, el 2, el 2, acá tenemos 2. Entonces, a sub 2 sería el m mayúscula en este caso, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Un 2 sobre 2 al cuadrado nos da 4. Es decir, un medio. Entonces, un medio es el m mayúscula. ¿Sí? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para determinar el m minúscula? El límite, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto nos da el límite? De n tendiendo al infinito, de n sobre 2 elevado a la n. Enciendan un momento las cámaras, quiero ver cómo están, si se está entendiendo o no se está entendiendo esta parte. Compañero Galarza, ¿qué opina? ¿Sí se entendió? Sí, que sí se entendió. Listo. Cualquier duda, díganme. No hay problema. Verán que este es la clave para entender ahora lo que son series. ¿Sí? No dicen nada, bueno. Dije, Entonces, disculpe, dígame. ahorita, ¿qué pasó? ¿Qué está calculando? O sea, ¿va a ver si diverge o...? Porque ahorita, Exactamente. Entonces, en este momento, entonces, ¿qué sucedería? Si usted le hace el límite, a ver, voy a poner aquí, mire. Si usted le calcula este límite, ¿sí? Este de aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿No es cierto? Está tendiendo al infinito. Este tiende al infinito. ¿Qué es lo que podemos hacer? Una función f de x sería x sobre 2 a la x. ¿Sí? Esto de aquí puedo usar Hopital, ¿no es cierto? Y por lo tanto me queda 1 sobre la derivada de 2 a la x. Logaritmo de 2 por 2 a la x. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Este es pónganlo así, un número nada más, x tendiendo al infinito, ¿de qué? De 1 sobre el logaritmo de 2. Esto es una constante. Sobre una constante dividido para un valor bastante grande. ¿Por qué? Por esto de aquí. ¿A qué tiende? A 0. 0. Pero Entonces, este es el m minúscula. Y por lo tanto, ¿qué es lo que decimos? Ah, está abajo es el m minúscula y arriba es el m mayúscula. Entonces tenemos 0 hasta un medio.
Esta es tendencia, por lo tanto, A sub n, y este es el primer valor, entonces menor o igual. Acotado. Ahora, obviamente, como les decía, si yo ya voy a hacer el límite, ¿no es cierto? Ya solamente con este sé que la sucesión es acotada. O más bien dicho, es convergente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si a ustedes les dicen, ni siquiera pueden hacer esto de aquí? Se les complica bastante. Pero pueden llegar de alguna otra manera a decir que la sucesión es acotada. Lo único que deberían demostrar es que la sucesión es monótona. ¿Sí? Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les di más o menos son varias formas de llegar a una convergencia, sin la necesidad específicamente de un límite. ¿Sí? Siempre y cuando nos den otros datos, por supuesto. ¿Sí? Bien. Eso sería entonces la parte de sucesiones. Ok. Vamos ahora a ver series. Listo, pueden apagar entonces sus cámaras. Algo pasó. Ok, ahí está. Bien, continuemos. Veamos ahora qué es esto de series infinitas. Ustedes en el colegio también ya les dieron algo de series, ¿sí? Pero eran series finitas. Unos conceptos de esas series finitas también son válidos para lo que son series infinitas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la idea inicial? ¿Desde dónde vamos a partir nosotros? Tenemos nosotros que simplemente una serie infinita simplemente es la suma de los términos de la sucesión. ¿Sí? Es suma de los términos de la sucesión. Es decir, si yo tenía una sucesión a sub n, ¿no es cierto? La cual quedaba a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, ¿sí? Hasta a sub n, y bueno, continuamos. Entonces, ¿no es cierto? La sucesión, ahora si hablamos nosotros de serie, la serie simplemente es la suma de sus términos, es decir, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más a sub n más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Como se darán cuenta, tenemos una infinidad de valores sumados. Cuando se tiene una infinidad de valores sumados, para poder comprimir, ¿no es cierto?, o resumir estos términos, ¿qué utilizamos? Simplemente utilizamos la notación sigma. Recuerden que el n, ¿no es cierto?, en los
en las sucesiones iba desde 1 en adelante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, en series, los términos, o se incrementa, más bien dicho, en las series se incrementa, y ustedes pueden iniciar en n igual a 0, no hay ningún problema. Pero bueno, normalmente va n igual a 1, n igual a 10, lo que ustedes quieran, pero también puede ser n igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces vamos, n igual a 1 hasta infinito de... Entonces, esto sería, ¿no es cierto?, de forma resumida, a esto de acá. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos nosotros, nos dice, bueno, tenemos esta sucesión, un medio, un cuarto, ¿no es cierto?, un octavo, 1 sobre 16, ¿qué más podemos poner? Bueno, aquí 1 sobre 2 a la n, ¿sí? Esta es la sucesión. La serie sería 4 más un octavo, sobre 16, más 1 sobre 2 pero esto nosotros, para expresarlo, ¿no es cierto?, es infinita, Recording in si la progress. serie o dicha serie es convergente o divergente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos analizar eso? Por ejemplo, tomemos este mismo ejemplo de aquí y hagamos lo siguiente. A ver. Listo. Vamos a hacer una forma bastante sencilla. ¿Sí? Miren. Tenemos nosotros, digamos, valores de n. 1, 2, 3. Bueno, para no estar con esto, en Excel ustedes conocen, ustedes saben que esto es rápido. Pongamos 20. Y digamos la fórmula. Me faltó la tilde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto simplemente, esto es igual a 1 dividido, ¿para qué? Para un 2 elevado a la n, que era este de acá. Quiere coger el elevado a este valor. Listo. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros lo que tenemos es, aquí, ¿qué es lo que tenemos? En la fórmula, donde puse fórmula. La sucesión. ¿Sí? Esta es la sucesión, ¿no es cierto? Este. Justamente estos valores de aquí. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Esos son los que teníamos en la primera columna. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que nos dice es la suma de todas, o la suma de los términos de la sucesión. Es decir, este sería igual a este. Listo, no pasa nada. Ahora, ¿qué hacemos? Este de arriba más este. ¿Sí? Listo. Ahora, el siguiente, ¿qué va a ser? Este de arriba más este en tercera posición. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto, como se darán cuenta, aquí está la serie. ¿Sí? Y miren, ¿qué es lo que sucede? Hagamos simplemente ya desde aquí. ¿Qué pasó?
Como se darán cuenta, me voy acercando con más valores o más números 9 hacia un 1. Eso es verdad, vamos a verlo, hagámoslo con 100. Miren cuánto nos estamos demorando haciendo esto, por supuesto. ¿Sí? Y haciendo todavía en Excel, que es bastante rápido. ¿Sí? Y solo hasta 100. ¿De acuerdo? Entonces, miren, y si le hago hasta 100, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Es verdad este 1 que está por aquí? No, hagamos lo siguiente. A este, démosle más valores, más decimales. No ha sido 1. Ha sido aproximadamente 1. Y miren en 100, vamos al 100. A ver si ha sido verdad. Le doy más decimales. Tengo que darle demasiados decimales entonces en este. Y no me está alcanzando el espacio. No alcanza el espacio. No, nos vamos a demorar demasiado. Miren, está ya grandote el... Pongamos acá. Igual. Aquí es 50 ya. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Este es un número aproximado. ¿Por qué? Porque aquí no me debe salir ningún esto de aquí. Para que sea realmente un número como se debería, un número entero. Lo único que les debería salir aquí, 0, 0, 0, 0, 0, sin esto de acá. En el Excel. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es una aproximación, como ustedes pueden ver acá. ¿Sí? Es una aproximación. Claro, aquí nosotros podemos seguir poniendo, ¿no es cierto? Pero es una aproximación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál ha sido la idea aquí? Miren lo fácil, o una sucesión, o una serie, perdón, una serie tan sencilla, lo que toma demasiado tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa realmente? A nosotros lo que nos interesa es saber si una sucesión es convergente o divergente. ¿Para qué sirve en el futuro? ¿Para qué creen que pueda servir? Ustedes se van a dar cuenta de que, obviamente, ya hay varios que lo dicen y, bueno, en su sentido es bastante comprensible. He escuchado a varios amigos que son contratistas, que son funcionarios de la empresa eléctrica, que las matemáticas no les ha servido, estas matemáticas no les ha servido para nada. Bueno, es la apreciación y es bastante comprensible de que ellos todavía que no le vean. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron de otra manera y no le vieron, no le unían los profesores que tuvimos, ¿no? Nunca nos decían, en esto es lo que utilizan, sino nosotros ya, cuando llegábamos a esa asignatura, simplemente lo dábamos por hecho. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero hay un momento, por ejemplo, ustedes van a llegar a sistemas lineales y señales.
En sistemas lineales y señales lo que se ve es estabilidad, ¿sí? Pero no es una materia o otra materia de relleno, como algunos piensan, ¿sí? Lo que sucede es que mediante una convergencia nosotros sabemos si es estable o es inestable un sistema. Ahora, ¿dónde se ve la estabilidad? En el proceso de construcción de una central hidroeléctrica. 1. Otro ejemplo, estabilidad. En el proceso de construcción y operación de una central eólica. Se ve estabilidad. ¿Dónde se ve estabilidad? Tendencias. En el análisis de frecuencia de un sistema eléctrico de potencia. ¿Sí? En todo eso se ve. Sino los que ya están en la rama, los que ya están trabajando en eso y en eso y en eso, ¿sí? Lo que sucede, nunca le ven que sí están utilizando, nunca se dan cuenta que realmente sí están utilizando, ¿sí? Y dicen, pero yo nunca no estoy utilizando nunca. Y eso es mentira, ¿sí? En pliegos tarifarios también se utilizan los límites. Y también son sucesiones, porque no siquiera están ellos teniendo valores exactos, sino tienen aproximaciones. ¿Sí? Y tienen varios valores. Tienen una infinidad de valores. ¿Qué es lo que están haciendo? Simplemente están teniendo una serie. ¿Sí? Entonces sí, se están utilizando. No se dan cuenta nada más. Lo están utilizando. ¿Sí? De acuerdo. Listo, entonces. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? Como se darán cuenta, yo les dije que las sucesiones son importantes para entender una serie. ¿No es cierto? Tomen el primer término. S1. ¿Sí? Ahora hagan este más este. Es decir, pongámoslo acá, ¿sí? A limpio. S2 es 1, sería un medio, ¿no es cierto? Un medio más un cuarto. S3, un medio más un cuarto más un octavo. En la hoja de Excel, realmente, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que les puse en la hoja de Excel? S1, S2, S3, S4. ¿Por qué? Porque ya eran las sumas, ¿no es cierto? Y esta columna, lo que está teniendo realmente son sucesión de sumas parciales. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo mediante una serie o la suma de todas de todos estos términos, lo que estoy haciendo es primera suma parcial, segunda suma parcial, tercera suma parcial. Entonces la enésima suma parcial, ¿cuál va a ser? Un medio más un cuarto más un octavo más 1 sobre 16 más 1 sobre 2 a la n. ¿Sí? Un S más 1, un SN más 1. Lo mismo, todo esto, lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta 1 sobre 2n más 1. ¿No es cierto? ¿Sí? Y todas estas son sumas parciales. ¿Sí se dieron cuenta de que cuando yo le puse en Excel, ¿no es cierto?, le fui dando más y más valores? ¿Para qué? La suma total, ¿no es cierto?, es hacia dónde está tendiendo la serie, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como nosotros ya formamos una sucesión de sumas parciales, es decir, S1, S2, S3, S4, S5,
S sub n, y así sucesivamente. ¿Qué tengo que hacer para ver si esa sucesión, o perdón, esa serie es convergente? Que esta sucesión sea convergente. Y por lo tanto, simplemente lo que tengo que hacer que es el límite de n tendiendo al infinito de S sub n. Y esto convergente hacia dónde? Si es que es un número, ¿no es cierto?, real, y si tiende hacia S. Este S minúscula, ¿qué es? La suma total de esto de aquí. Es la tendencia o la suma total de esto. Es decir, el límite de n tendiendo al infinito de Sn es simplemente la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de a sub n. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, esto se lo puede dejar de otra manera. Sí. La sumatoria de n, pongamos aquí, de i igual a 1 hasta n de a sub i, y el límite de n tendiendo al infinito. Esto quiere decir que este de aquí es S sub n. Esta sumatoria es del S sub n. No sé si quedó claro. ¿Puedes A ver. repetir la última parte, please? Claro. Miren, aquí tenemos en la definición bastante claro, ¿no es cierto? Miren, tenemos nosotros la serie, digamos, esta es la serie. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta serie, esta partecita, ¿no es cierto? Esto de aquí, la podemos nosotros denotar de otra manera. Simplemente a esto lo podemos dejar, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan ustedes, a ver, déjenme ver un tema en particular. Ya, la integración, ¿se acuerdan? El área bajo la curva mediante la notación sigma. ¿Qué hacíamos con el área bajo la curva con la notación sigma? Hacíamos algo así y tomábamos todos estos valores. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Y se acuerdan de polígonos inscritos y circunscritos? ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros lo que hacíamos era básicamente mediante los polígonos inscritos, circunscritos, simplemente tener, ¿no es cierto?, la sumatoria desde n igual a 1 hasta, o pongamos desde i igual a 1 hasta n. ¿De acuerdo? De una fórmula. Y es aquí. ¿Se acuerdan? Esto de aquí es lo que se hacía al sumar todos estos de aquí. ¿De acuerdo? Y luego para saber si era, ¿no es cierto?, para tener la suma total o para poder obtener el área bajo la curva, ¿qué hacíamos? El límite de n tendiendo al infinito. Como se darán cuenta, esto de aquí es básicamente la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de f a la n. Lo que estamos haciendo ahora es el proceso opuesto. En vez de ir desde aquí hasta acá, ahora vamos de aquí hasta acá. Es decir, este de aquí es simplemente la sumatoria. Voy a ponerle a lo que más creo que algunos lo ven, ¿no es cierto? A veces yo uso i, a veces uso k, ¿no es cierto? Entonces digamos, k igual a 1, ¿hasta dónde? Hasta n. ¿De qué? De el a sub k. ¿Esto qué es? Todos los términos, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? A sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n más. Y seguimos, ¿no es cierto? Pero esto de aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Está llegando solamente hasta aquí. ¿Y qué pasó con los otros términos? Hacemos con el límite de n tendiendo al infinito.
y ya tenemos los otros términos que faltan de acá. ¿Sí? Entonces, miren, esto de aquí es básicamente el S sub n. La enésima o el enésimo término de la sucesión de las sumas parciales. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una sucesión S sub 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4 y así sucesivamente hasta S sub n. Bueno, y seguimos. Y esta sería nuestra sucesión S sub n. Entonces, para nosotros determinar si es convergente, ¿qué hacíamos? Determinábamos el límite del enésimo término de la sucesión. Entonces, aquí vamos a obtener el límite de la enésima suma parcial. ¿Sí? Y por lo tanto, miren, ya nosotros tenemos esto, y si la sucesión es convergente, ¿no es cierto? Entonces, el valor de ese límite es S, donde S es básicamente la suma total de la serie. No sé si de esta manera quedó más claro. De mi parte sí la entendí, profe. O sea, quedó más claro. Listo. Listo, entonces, continuemos. Bien, ahora, nosotros tenemos diferentes formas, ¿no es cierto?, de calcular la convergencia de series infinitas. Ahora, como se darán cuenta, solamente les recuerdo una situación bastante interesante. En cálculo en una variable, ¿por qué no se lo hace, digamos, como un hábito determinar el área bajo la curva mediante la notación sigma o mediante polígonos inscritos y circunscritos? ¿Por qué no se lo hace para cualquier función? Porque sería muy largo el proceso dependiendo de lo que se quiera calcular. Y en determinados casos se necesita matemática, ¿no es cierto?, más avanzada para llegar a determinar, ¿no es cierto?, una fórmula en ese, ¿verdad? Se necesita una matemática más avanzada, por supuesto, para llegar a una fórmula en ese. Y entonces, a nosotros aquí, lo que nos interesa realmente es el valor o es saber si converge o diverge. ¿Qué es lo que más nos interesa? Si converge o diverge. La convergencia o divergencia. La convergencia o divergencia, ¿sí? Entonces existen diversos criterios para poder saber si es convergente o divergente sin la necesidad de determinar el enésimo término. Ahora, claro que se puede determinar el enésimo término. No para todas, ¿por qué? Porque como les decía, se tendría que hacer procesos más complicados, pero hay unas sucesiones que son bastante obvias y bastante directas de llegar a la convergencia. Y estas de aquí, estos dos criterios que les voy a indicar a continuación, son más cuando necesitamos realmente tener una suma exacta, ¿sí? Cuando realmente necesitamos saber esto de aquí. Y hay dos formas, ¿de acuerdo? La una es mediante lo que se llama serie telescópica, ¿sí? Entonces,
La serie telescópica simplemente lo que hacemos es lo que ya les indiqué hace un momento. Si tenemos nosotros la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de a sub n, lo que vamos a hacer es simplemente, ¿no es cierto?, separar un poco y dejarlo de otra manera. N tendiendo al infinito, de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de a sub i. Sabiendo entonces nosotros que esto de aquí, ¿qué era? S sub n. ¿De acuerdo? Entonces, claro, nosotros vamos a determinar mediante la regla telescópica el S sub n. ¿Sí? Obviamente, siempre y cuando sea posible determinar, ¿no es cierto?, mediante la regla, se cumpla la regla telescópica. Tanto puede ser la primera regla telescópica, la modificada de la primera regla telescópica, la segunda regla telescópica o su modificada. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos nosotros la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n más 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí vamos a aplicar, o más bien dicho, este de aquí es una regla, es una serie telescópica. Vamos a ver si realmente ha sido o no una serie telescópica. Vamos a analizar entonces separándolo. Vamos a hacer de la siguiente manera. Sumatoria, ¿sí? Y lo vamos a poner aquí. Desde i igual a 1 hasta n de 1 sobre i más 1. Ahora, esto sería el límite de n tendiendo al infinito. Ya lo tenemos, este es esto, ¿no es cierto? Ahora, lo que nos interesa es analizar esta parte de aquí. Y esta parte de aquí, ¿cómo lo hacemos? Simplemente tomemos, ¿no es cierto? Si hacemos esto de aquí, tendríamos un 1 sobre i más 1. Esto sería igual simplemente a sobre i más b sobre i más 1. ¿Qué estoy usando? Fracciones parciales, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? 1 sobre i más 1. Esto sería igual a i más 1 por a más i por b sobre, esto sería i más 1. Ahora, para que sea iguales, ¿no es cierto? Tendrá que tener esto de aquí. A se va a hacer igual a 1. ¿Por qué? Porque no está multiplicado por i. Sería simplemente una constante. Y acá sería a más b. Y no existe aquí ningún valor con i. Entonces esto es 0. Es decir, que a es 1, que ya lo teníamos, y b es igual a menos 1. ¿Qué? Lo obtenemos de aquí. Entonces, lo que nos queda, ¿no es cierto?, de aquí ha sido límite de n tendiendo al infinito. Ahora vamos a separarlo un poco y vamos a dejarlo. Ha sido 1 sobre i menos el b, ¿no es cierto?, 1 sobre i más 1. ¿Sí? Ah, me falta la sumatoria, por supuesto. Esto lo dejé. A ver, borremos esto y le pongo de nuevo. N igual a, perdón, i igual a 1 hasta n. Ahí sí. Esto de aquí y ahora sí el límite. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, esto de aquí es una regla telescópica, cumple con la regla telescópica, es necesario, ¿no es cierto?, analizarlo. Ustedes recuerden, para que cumpla con la regla telescópica, ¿qué es lo que necesitamos? La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de i menos f de i menos 1. Esto es igual, ¿no es cierto?, a f de n menos f de 0. ¿Sí? Y bueno, revisarán la segunda regla telescópica también, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí tomamos f de i, es 1 sobre i. Probemos. Si cambiamos el i por menos 1, por i menos 1, lo que me da es 1 sobre i menos 1, lo cual no es este. Eso quiere decir que de alguna manera
yo tendría que hacer lo siguiente. Si ustedes ahora hacen el siguiente, voy a poner con otro color para que quede claro, listo. Ahora, si nosotros hacemos este pequeño cambio, pongo el signo negativo fuera, ¿no es cierto? Y solo cambio esto. ¿No es cierto? ¿Verdad? Cambie simplemente el orden. Entonces, al cambiar el orden, saqué el factor común menos 1 y puedo dejarlo fuera de la sumatoria. Ahora sí, tomemos este de aquí. Este es f de i. Y f de i es 1 sobre i más 1. Ahora, cambio el i por el menos 1, por i menos 1. Esto quiere decir que voy a cambiar el i menos 1 y más 1. ¿Cierto? ¿Sí? Esto se nos va y nos ha quedado 1 sobre i. Miren, que el f de i menos 1 sí es 1 sobre i. Ahora sí, aquí ya cumple la regla telescópica. ¿Sí ven? ¿De acuerdo? Ahora sí, entonces, esto de aquí, ¿qué es lo que me indica? El límite de n tendiendo al infinito, y voy a ponerlo así, menos esto de aquí, ¿qué era? F de n. Entonces, el f de i es este, es decir, cambien el i por el n, y les ha quedado 1 sobre n más 1. Y ahora, f de 0, es decir, cambien el i por el 0, 0, 1, 0 más 1. Entonces, les queda, ¿no es cierto? Esto me faltó poner así, ¿no es cierto? Menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto de aquí, incluido el negativo, es el S sub n. Por lo tanto, lo que tienen ustedes desde el límite de n tendiendo al infinito, ¿sí? De 1 más, 1 menos, perdón, aquí sería menos, ¿no es cierto? 1 menos 1 sobre n más 1. Si aplicamos el límite, ¿no es cierto? ¿Esto a qué nos da? Aplicando el límite. A 1. Esto nos da 1, ¿no es cierto? Entonces, tenemos nosotros 1. Eso quiere decir que la serie que teníamos aquí es convergente y su suma total, es decir, el S, ¿sí? Es 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniero. Listo. Bien, esa es una, cuando les dicen, bueno, calcular el valor exacto, una de las maneras para calcular un valor exacto es mediante la serie telescópica. Y otra es mediante la serie geométrica. Solo estas dos tienen para calcular el valor exacto. Los otros criterios que vamos a ver tienen estimación de valores. Es decir, que tiene un intervalo, ¿no es cierto? O tiene valores muy cercanos, pero con un error, digamos, 001, 10 veces 0,2, así sucesivamente. Entonces, solamente la serie telescópica, la serie geométrica les dan la suma exacta o el valor exacto de la suma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Entonces, tenemos nosotros que la serie geométrica tiene, para que sea serie geométrica, tiene por obligación que cumplir, tenga esta forma. ¿Sí? Entonces, por obligación deberá ser de esta forma para decir que es una serie geométrica. Este de aquí, ¿sí? Se lo llama primer término de la serie. Y este primer término de la serie solamente, como lo ven, ¿no es cierto? O una constante, o constante de la serie, deberá ser repetido o deberá estar repetido en los demás términos. ¿Sí? Y además, a este R
que ustedes tienen aquí, que también va repetido y elevado a una potencia, ¿sí? Este se le llama razón. Entonces, la serie geométrica tiene dos importantes, ¿no es cierto?, símbolos aquí. Una constante, ¿sí?, que es el primer término, que es el único que debería estar, ¿no es cierto?, como primer término de la serie, y los demás tendrá que estar tanto el primer término como un valor de razón. ¿Sí? Ahora, esto se lo puede, ¿no es cierto?, resumir o comprimir mediante la notación sigma. Puede ser simplemente que se encuentren ustedes con esta notación, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a r n menos 1. ¿Sí? Esta es la más común. Pero también ustedes se van a encontrar que en otros casos le ponen desde n igual a 0 hasta infinito de a r a la n. Que esta también se van a encontrar. Con mayor frecuencia esta. Pero esta también se va a encontrar. ¿Sí? Y por lo tanto, miren, aunque las dos son, digamos, un tanto diferentes, llegan a representar lo mismo. Entonces, esto de aquí, ¿sí?, aunque inicia en 0, representa la misma serie que cuando inicia en 1, ¿sí? Y por lo tanto, como representan esto y lo que importa es la forma, entonces es una serie geométrica. Ahora, ¿cuáles son las restricciones? Para que sea serie geométrica, A deberá ser diferente de 0. ¿Sí? Si A es igual a 0, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, si A es igual a 0, lo que va a suceder es que voy a tener 0 más 0 por R más 0 por R al cuadrado más 0 por R al cubo más, y así sucesivamente. Entonces, a la final, ¿qué va a suceder? Todos son ceros. Y como ustedes saben, por más que yo repita millones de veces el 0 y sume todos esos ceros, a la final esto sigue siendo 0. La suma total es 0. A la final, como voy a tener 0, 0, 0, 0, no tiene realmente esta forma. Por lo tanto, no es serie geométrica. Y además, ni siquiera necesitan ustedes analizar porque es 0. ¿Sí? No existe, no hay necesidad de análisis. Ahora, vamos. ¿Qué pasa si R es igual a 0? Es importante que sea diferente de 0, pero ¿qué pasa si es R igual a 0? Si R es igual a 0, mire, A más A por 0 más A por 0 elevado al cuadrado más A por 0 elevado al cubo, y así sucesivamente. Todos estos términos van a ser 0, es decir, el único valor que voy a tener es A. No es necesario tenerlo como una serie. ¿Por qué? Porque es solamente un término y es A. No es necesario lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, para que sea serie geométrica, por ahora, A debe ser diferente de 0 y R deberá ser diferente de 0. ¿Qué más tenemos que analizar? Cuando R más menos 1 debe ser diferente de más menos 1. ¿Qué pasa si R es igual a 1? Si R es igual a 1, les va a quedar A más A más A más A, y así sucesivamente. Es decir, lo que ustedes tienen es la sumatoria, ¿no es cierto? La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de A. Digamos que queremos solamente desde i igual a 1 hasta n. ¿A qué es igual este de aquí? Esto ustedes recuerden, esto sería S sub n. ¿A qué es igual? Ah, A n por A. ¿Recuerdan esta notación? Esta propiedad de la notación sigma. Esto es una constante
Y si yo hago n veces la suma de una constante es n por a. Y si aplican ustedes el límite de n tendiendo al infinito de n por a, ¿esto qué es? ¿Sí? Esto tiende al infinito, por lo tanto diverge. Esta serie diverge. Pero no es serie geométrica. ¿Cuál es la razón de que no es serie geométrica? Ya vamos nosotros a analizar en la demostración, ¿sí? De que R tiene que ser, el R tiene que ser totalmente diferente a 1. ¿Sí? Y el menos 1, lo que sucede si es menos 1, lo que va a pasar es que tienen ustedes A, menos A, más A, menos A, más A, menos A. Esto se llama serie alternante. ¿De acuerdo? Esta es una serie alternante. Por lo tanto, no es esto de aquí. No es una serie geométrica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si lo quieren ver también, esto es divergente. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, ¿no es cierto? El 1 tiende, bueno, estaría tendiendo, ¿no es cierto? Siempre alternándose los valores y nunca iría a un valor en específico. ¿Cuál es la razón? De que puede ser, ¿no es cierto? Si empiezo con A positivo, puede ser 0, A, 0, A, 0, A, 0, A. Entonces, puede que sea 0 o puede que sea A. Entonces está hacia dos valores. Eso nosotros decíamos ya por análisis, ¿no es cierto? Según los enésimos términos, lo que está pasando aquí, ¿qué es? Estamos teniendo una serie, ¿no es cierto?, con dos valores diferentes. 0 a una sucesión con dos valores diferentes. Es decir, ¿está acotada? Sí, está acotada. Entre 0 y A. ¿Es creciente o decreciente? Esa de ahí. No es ninguna, No es ninguno porque, o porque sea, va solo alternando. ¿Qué quiere decir? Una sucesión que es acotada, pero no es monótona. diverge. Entonces estamos viendo que es divergente. ¿Sí? La única manera para que sea una sucesión convergente es que sea acotada y monótona. Y vimos hace un momento, si ven cómo la sucesión en lo que es de sus conceptos son importantes, entonces, divergente. ¿Sí ven? Y por lo tanto, esta no tiene realmente la forma. Pero si quieren incluirla o pueden incluir, pero ya de antemano ustedes saben que es divergente. ¿Sí? Cuando tiene un valor de menos 1. Ahora, cuando sea 1, ya les voy a indicar por qué no es 1. ¿Sí? De acuerdo. Listo. Entonces, ya tenemos nosotros, bueno, analizado realmente para qué valores o qué valores no debería tomar para que sea serie geométrica. Entonces, a ver, vamos a analizar la serie geométrica. Miren, dijimos o les había indicado, ¿no es cierto?, que una serie geométrica, ¿no es cierto?, es simplemente una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a r a la n menos 1. Es decir, a más a r más a r al cuadrado más a r al cubo y así sucesivo. ¿Sí? Ahora, esta es la forma en sí. Ahora, lo que nos interesa, ¿no es cierto?, es determinar esto, el límite de n tendiendo al infinito de s sub n. Pero necesitamos entonces el s sub n. ¿Qué hacemos?
Ustedes conocen el S sub n. El S sub n es igual a ¿qué? A más a r más a r al cuadrado más. Voy a poner uno más, a r al cubo más. Y así sucesivamente hasta a r a la ¿qué? ¿Cuál es la potencia aquí? Para que tenga yo un enésimo término. N más 1, N menos 1. ¿Cuál de ellos? N. Si N es N, N menos 1. N menos 1. Porque ustedes recuerden que el R, aquí es 1, acá es 0. ¿Sí? Si iniciáramos aquí con R elevado a la 1, ahí sí sería N acá. Pero como acá es R elevado a la 0, entonces nos resta 1 al valor de N, ¿no es cierto? Entonces tendríamos N menos 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora entonces hagamos lo siguiente. Ya que tomamos eso, cojamos esto de aquí y multipliquemos al S sub n por R. ¿Qué va a pasar? Voy a tener A por R más A por R al cuadrado más A por R al cubo más. ¿No es cierto? Más A por R n menos 1 y más a este le estamos multiplicando por R, ¿qué sería? A por R elevado a la n. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué les parece? A mí me interesa el S sub n, ¿no es cierto? Si me interesa el S sub n, tomemos esto de aquí y hagamos lo siguiente. Tomemos así, a ver, sería S sub n y restémosle R S sub n. ¿Sí? Restemos esto menos esto. ¿Qué es lo que va a suceder? Al hacer esa resta, miren, este término se anula con alguno, no. Este término se anula con este de acá. Este de acá se anula con este de acá. Este de acá se anula con este de acá. Por lo tanto, se van anulando, anulando, hasta llegar. Este de aquí se anula con este de acá. ¿Y qué me ha quedado? Más a r a la n. ¿Sí? Saquemos factor común el S sub n. Y nos queda, ¿no es cierto? Un 1 menos r. Y esto sería igual a más a r a la n. Entonces, el S sub n que nosotros necesitábamos era este de aquí. A más a r a la n sobre 1 menos r. Ahora, ¿qué pasó? Si se dan cuenta en el denominador, el r tiene que ser diferente ¿de qué? De 1. Esa es la razón de que estrictamente para que una serie geométrica sea serie geométrica, el r deberá ser diferente de 1. Por lo tanto, ustedes no pueden decir que A más A más A más A es una serie geométrica, no. ¿Sí? Listo. Ahora, para saber, ¿no es cierto? Digamos que la serie geométrica, o más bien dicho, para saber que esta serie geométrica es convergente, ¿qué es necesario? Que el S sub n tienda a un valor constante, ¿verdad? Entonces hagamos lo siguiente. El límite de n tendiendo al infinito. Voy a sacar, o pongamos aquí, a más a r a la n sobre 1 menos r. Miren que tenemos una suma. ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente? Límite
de n tendiendo al infinito de a sobre 1 menos r, más el límite de n tendiendo al infinito. Y aquí estoy haciendo mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí está el signo negativo. Entonces este debería ser negativo. ¿Sí ven? Por el signo negativo. Porque era este menos este menos este menos este menos este. Entonces este es negativo. Ayúdenme entonces esto cambiando ustedes. Este debe ser negativo. Y este también debería ser negativo. Listo. Ahí sí. Este es negativo. No nos iba a afectar mucho, pero es preferible ponerlo bien. ¿De acuerdo? Listo. Menos a r a la n sobre 1 menos r. Ahora, si se dan cuenta que esto es una constante, ¿por qué? Porque no depende de n. El límite de una constante es la misma constante. A sobre 1 menos r. Menos. La constante la puedo sacar del límite. Sí. Entonces puedo dejarlo a sobre 1 menos r y multiplicado por el límite de n tendiendo al infinito de r a la n. ¿Se acuerdan de esto? ¿Dónde vimos eso? ¿Vimos o no vimos la clase anterior? Sí, 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 lo vimos. ¿No es cierto? Que es la sucesión de r a la n. Listo. ¿Ustedes se acuerdan? A ver. Esta sucesión, ¿para qué valores converge? Converge entre 0 y 1. Era entre 0 y 1 es una parte. ¿Se acuerdan? Iba desde menos 1, menor a r, menor a 1. ¿Para cuánto? Cuando era 0. ¿Sí? O tendía a 0, o converge para estos valores en este intervalo y converge a 0. Y converge a 1 cuando r es igual a 1. Y diverge para los otros valores. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto hace lo mismo, pero hay una situación. En este momento acabamos de ver que existe una restricción, que para una serie geométrica R tiene que ser diferente de 1. Por lo tanto, la serie geométrica converge ¿para qué valores? Entre menos 1 y 1, sin incluir. ¿Y tiende a qué? Esto tiende a qué? A 0. Por lo tanto, 0 por esto, 0. Es decir, el S, ¿no es cierto? Si la serie geométrica es convergente, su valor exacto, ¿cuál es? Este, A sobre 1 menos R. Es decir, solamente cuando converge, nosotros ya sabemos a qué valor converge la serie. Y es a A sobre 1 menos R. ¿Y cuándo converge? Cuando el R se encuentra entre menos 1 y 1. O si quieren ponerlo de otra manera, R menores a 1. De ahí es lo que nosotros tenemos lo siguiente. Tranquilos que si no copiaron eso, aquí lo tienen. La serie geométrica tiene esta forma. ¿Sí? Y converge o es convergente si R en módulo es menor a 1
Y su suma, por supuesto, cuidadito con decir que, por ejemplo, les digo, la serie converge o diverge y ustedes encuentran que el R ha sido mayor a 1 o el R ha sido menor a menos 1. Y dicen, ah, claro, la serie geométrica diverge. Y cuidadito, al decir que diverge, me vayan a poner que la suma tiende a tanto. Cuidadito. O el valor exacto de la suma es esto. ¿Por qué? Porque si diverge, no existe un valor, una suma exacta. ¿No es cierto? Solamente si converge, existe un valor exacto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Hagamos un ejemplo de esto de aquí. Miren, hagamos el mismo que ya habíamos venido trabajando un poco. Hagamos, bueno, simplemente voy a quitar algo. Digamos que tenemos nosotros la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. Y hagamos este de acá. Ah, por cierto, este de aquí. Este lo hicimos hace un momento en el Excel, ¿no es cierto? ¿Sí? Hagamos este. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente 1 sobre 2 a la n. Esto es igual a ¿qué? A 1/2, ¿no es cierto? Más 1 sobre 4, más 1 sobre 8, más, ¿no es cierto? Podemos seguir. 1 sobre 16, y bueno, ¿no es cierto? Hasta 1 sobre 2 a la n. Y podemos seguir hacia adelante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Solamente veamos es que es serie geométrica. Nosotros podemos dejarlo así. ¿No es cierto? Miren que esto es A, esto es R. Ahora, veamos de otra manera. Si ustedes dicen, bueno, no le veo, no me di cuenta de que es una serie geométrica. Tomen este término, o más bien dicho, tomen este término y dividan para este. Tomen este término y dividan para este. Es decir, tomo este término y divido para este. Tengo un cuarto dividido para 1/2. Si dividimos, esto es 1/2. Si tomo este para este, 1/8 dividido para 1/4. ¿Sí? Entonces, al dividir, ¿no es cierto? Me queda 1/2. Ah, entonces, mire, se está repitiendo. Y por lo tanto, el mismo valor es R. Y por lo tanto, el primer valor que nosotros tengamos aquí es A y los otros son los valores de R. Y por lo tanto, este R, ¿qué está? ¿Dentro del intervalo o fuera del intervalo? Dentro. Dentro. Por lo tanto, es convergente. ¿A qué valor converge? Ustedes conocen A, ¿no es cierto? Es 1/2. ¿No es cierto? Conocen R. El R es 1/2. 1 menos 1/2. Listo. 1/2 dividido ¿para qué? 1 menos 1/2. 1/2. 1/2 dividido para 1/2. 1. ¿Es o no es el valor al cual nosotros teníamos la suma en el Excel? Sí. Listo. Ya lo tienen. ¿Sí? Ahora, no es solamente para esto que nos sirve la serie geométrica. Hay una utilidad bastante interesante de la serie geométrica. Digamos que ustedes tienen, Inge, ¿puede volver un poquito a la otra pantalla? claro, O sea que si R, por ejemplo, nos daba un número, por ejemplo, 2, ahí ya diverge porque no está dentro del rango entre -1 y 1. exactamente. Si se va, si es mayor, o más bien dicho, está fuera del rango de -1 a 1, quiere decir que es divergente. Ya, gracias. Debe estar dentro del rango. Bien.
Y bueno, vamos a hacer el último ejemplo que les iba a indicar y con eso terminaríamos la clase de hoy y para la próxima ya vamos a ver otros criterios, ¿sí? Espero que haya quedado bastante claro este tema. Sí, los demás ya podemos hasta ir un poco más rápido porque tienen la misma idea, sino simplemente lo que voy a irles indicando qué es la diferencia, cuál es la diferencia entre todas ellas, ¿sí? Pero tienen bastante similar idea. Bien. Gracias, Inge. Ya. Miren, si nosotros tenemos, por ejemplo, nos dicen, bueno, que expresemos este valor 417, 417, 417, 417, 417, y así sucesivamente hasta el infinito. Y nos dicen, este valor queremos expresarlo en razón de enteros. Es decir, ustedes conocen 0.333333333. La razón de enteros de este de aquí, ¿cuál es? Un tercio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, queremos la razón de enteros de este. Y cuando no se le conoce al número, ¿qué toca hacer? Bueno, vamos a, simplemente, ustedes ya conocen, en el colegio les dicen, si tenemos repetido esto de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Una línea arriba. Esto nos indica que se repite. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tomamos esto de aquí y decimos, bueno, yo tengo el 3 que es entero, más esto de aquí, el primer valor, ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? Los 417, ¿qué hacemos? Dividimos ¿para qué? Para 1000. Entonces 10 al cubo. ¿Y qué es lo que tenemos? Si sumamos estos dos, ¿qué nos queda? 3.417, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, lo demás, ¿no es cierto? Ahora me falta el de acá. ¿Qué hacemos? Más 417 sobre 10 a la ¿qué? A la 6, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, ya llenamos estos tres que nos quedaban acá. 417, 0, 0, 0, 0. Para seguir llenando, más 417 dividido ¿para qué? 10 a la ¿cuánto? A la 9. La 9. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Sí? No sé si se dan cuenta aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Miren, si hacemos 417 dividido para 10 a la 6 sobre 417 dividido para 10 a la 3, lo que nos da es, se simplifica, ¿no es cierto? Y me ha quedado 1 sobre 10 a la 3. Si ustedes hacen este para este, ¿qué sucede? Eso no es el mismo valor. Es el Sí, da el mismo mismo. valor. Es el mismo. ¿Sí? Por lo tanto, esta ha sido la razón. ¿Cuál es el A? ¿Cuál es el valor de A? Es este. El primero. 417 sobre 10 elevado a la 3. Ahora, ¿la sucesión es convergente? Perdón, ¿la serie es convergente o divergente? Convergente. Convergente. ¿Por qué? Porque está dentro del intervalo. Este casi cero, ¿no es cierto? Casi es cero. Y está dentro del intervalo menos 1 a 1. Por lo tanto, es convergente, porque el R se encuentra dentro de ese intervalo. ¿Sí? Y por lo tanto, es convergente. ¿Cuál es la suma entonces? ¿Cuál es la suma total? S es igual, solamente de esta partecita, ¿no es cierto? S, ¿no es cierto?, sería igual a
los 4, 17 sobre 10 a la 3 sobre 1 menos 1 sobre 10 a la 3. ¿Sí? Lo cual, el 10 al 10 a la 3 se nos va, y nos va a quedar, ¿no es cierto?, los 4, 17 sobre 9, 9, 9. ¿Por qué? 1000 menos 1, 999. Ahora sí, el valor total de esto, ¿cuál sería? Los 3 más 417 sobre 999. ¿Sí? Entonces, esto nos da, a ver, 3, 27, 9, 2997, ¿no es cierto? Más los 417 y obviamente sobre los 999. Esto ha sido igual a ¿qué? A ver, 9, obviamente es 3000. Cercano sigue siendo 400. Vamos a ver esto de aquí, nos da menos 3, 16, 3, 38. No, 30, no, 14, porque si el resto, los 17 menos 3, 14, 14, 14. 14 es esto. Sobre 999. Ya. Aunque, déjenme ver. A ver, aquí voy a hacerle en Excel 3, 3, 4, 14 dividido por 3 nos da, a ver si es que hay para 3, sí, 1138 según lo que le tengo aquí. 1138, es decir que si divido para 3 me da 1138 sobre 333. Listo. Si ustedes dividen 1138 para 3, para 333, les va a dar este valor. ¿No es cierto? Sí, sí. Sí, ingeniero. Sí, Listo. sí, ingeniero. Entonces, de esa manera ustedes pueden encontrar los valores enteros, la razón de enteros, mediante una serie. Como se darán cuenta, es bastante útil. ¿Sí? Si solo tienen, obviamente, calculadora básica, ya las otras calculadoras sí les hacen, pero la calculadora básica no les ayuda. Bueno, la científica también todavía no le he visto cómo hacerlo. Una cosita, ingeniero. ¿Por qué era que solo utilizaba en ese el segundo, tercer y cuarto término de la serie? ¿Por qué utilizo solo este? Porque estos de acá son los que están como decimales repetidos. Es decir, los términos que estén repetidos son los que yo voy a tomarlo como serie. Lo que no, simplemente le sumo al final. Ok, gracias. Esto al final le sumé. Yo solamente le hice, hasta aquí, solamente le hice con esto. Y como es un 3 punto, entonces al final, este valor de S le sumé al 3. Y por eso llegué a este resultado. ¿Sí? Entonces lo que se repite es una serie. No sé si quedó. ¿Sí? Recording stopped. Listo. Tienen ustedes clase, si no estoy mal ahora. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejamos. Serie geométrica, la próxima clase, ya vemos otros criterios para ver la convergencia o divergencia de las series. ¿Sí? Ingeniero, una Disculpe, hoy pregunta. día ya hay el primer AP normal ya. Sí, pero lo vamos a tener un poco medio corto, digámoslo así, porque tenemos un pequeño inconveniente. Me llamaron a una reunión de trabajo
el día de hoy. Déjenme ver, desde el decanato me llamaron a una reunión de trabajo, entonces es a las 4 de la tarde, si no estoy mal. Sí, porque eso era, se me estaba complicando el horario. Déjenme ver si ha habido algo diferente. Como verán, hoy 4 de la tarde, estoy aquí, el consejo directivo, ¿sí? Entonces, bueno, tendremos justamente hasta las 4 de la tarde y luego una siguiente clase completaremos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los de hoy. Listo, Los de ingeniero, no miércoles, yo habría creo que- problema. Listo, ingeniero, gracias. Los de miércoles sí creo que Ingeniero, completamos. una pregunta. Sí, dígame. Y creo que habían dicho que usted ya hizo grupos y las personas que no tienen. ¿Por Sí, qué? el grupo que ustedes ya, o sea, digamos, el día que les toca el APE, Ya. ya vamos a ir armando hoy, los de hoy, armamos los grupos que faltaban, pero ya me enviaron un listado. Los que falten en ese listado, les ponemos hoy en cada grupo. Y los del miércoles también analizamos los grupos. ¿De acuerdo? No hay problema. Ya. Listo. Listo, entonces, que pasen bien. Un buen día. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Pase bien. Gracias, ingeniero. Nos vemos, profe, igualmente, gracias. Gracias, ingeniero. Que estén bien. Hasta luego.